Muy bien, mis queridos teleamigos. Muchas gracias a todos por su oración, porque han orado por la enfermedad en donde estuve, en el momento donde estuve. Las vacaciones pues se convirtieron en un poquito de cruz, eso no importa porque decía San Ignacio que no es menos gracia la enfermedad que la curación. Yo quiero insistir en un tema que me sirvió mucho porque me fui para un pueblito, uno de los muchos pueblitos de Cundinamarca, y donde uno aprende tantas cosas. Yo estuve enfermo, entonces tuve que llamar a una enfermera que me hiciera una terapia, y me contó unas historias realmente espeluznantes. Pero antes de eso, de las historias espeluznantes, les quiero contar algo, que el 18 vamos a hacer como resultado de esas reflexiones un seminario en Belén que se va a llamar La Batalla Final. La Batalla Final y las últimas señales, porque ya las últimas señales están dando, es decir, uno tiene que mirar los noticieros. Yo miro mucho los noticieros alemanes, italianos, españoles y colombianos. Bueno, los colombianos hay que rezar uno de rodillas una hora antes de ver un noticiero colombiano, porque el otro día le decía yo a un amigo geopolítico de las formas de delinquir. Se puede hacer una enciclopedia colombiana sobre las formas de delinquir o de las formas de robar, ¿sí? O de matar o de asesinar o de falsificar las tarjetas o de falsificar las situaciones o de engañar, o todo eso que hemos visto en estos días. Y que uno ve todos los días, uno copiara todos los días en el noticiero los informes de la policía sobre las formas delincuenciales de Colombia, los muertos por omisión, los muertos por las motos, los muertos por todo, por la anarquía que nace de la impunidad. Un país que se sume en la impunidad total termina en la anarquía total. Eso es un resultado y es una consecuencia normal, lo que le está pasando a Colombia. Después de las 8 años anteriores de gobierno, que fueron unos años de cleptocracia. Estamos en la cleptocracia. Debíamos cambiar en el escudo de Colombia el cóndor, porque el cóndor se está en desaparición. Podemos poner un pez. El pescado es el róbalo, en todos los niveles. Una de las cosas que aprendí en este viaje con los campesinos es que los campesinos también roban, la mayoría, ¿no? Unos se levantan muy temprano y pasan al lado del vecino y ordeñan las vacas del vecino. Entonces el vecino, cuando viene a ordeñar las vacas, ya no tienen leche. Se pierden los perros, se pierden las gallinas, se roban todo en todas partes, la mayoría de los campesinos. Parece que el mandamiento no robar desapareció, ya no estaba en el código de los 10 mandamientos de no robar, y el no matar tampoco, porque los sicarios del vientre de la madre, como les decía Bergoglio, el Papa Francisco, y los médicos y las mamás se convirtieron en sicarios. Ahora son los derechos humanos. Yo creo que los derechos humanos de matar los viejitos, los derechos humanos de matar el bebé en el vientre de la madre, donde debía estar súper protegido. Eso es peor que todas las atrocidades que hizo la guerrilla, porque es el más indefenso de todos los seres. Decía una amiga mía que veía cuando se fecundaba, una visión que tuvo, fecundaba el óvulo y el espermatozoide, y en ese momento de afuera venía una luz, y el espíritu que Dios coloca en el hombre. Hay vida biológica que la pone el hombre y la mujer, pero hay esa vida espiritual que Dios pone ahí también. De modo que asesinar al niño, y nuestras cortes también se volvieron asesinos, los médicos, las madres, todo el aborto. Bueno, eso es uno de los signos de los tiempos. Yo creo que oía yo a la vidente mexicana, que es la de Provida, la directora de Provida, habla 2 horas en un video muy interesante, y decía que los terremotos irán a sacudir a México con un terremoto de 9 grados y después otros terremotos, porque hay un tercer actor, ¿no?, que no lo tenemos en cuenta, que es Dios. A Dios lo tenemos en cuenta para pedirle, Dios bombero para apagar incendios, Dios para pedirle
pero no el Dios que actúa dentro de la historia. Hoy me dijo una señora, es que Dios no castiga. Le dije, ¿y qué? ¿Y el diluvio qué fue? Pues un castigo, ¿no? ¿Y qué fue entonces Sodoma, Gomorra, Amná, Cebollín, Zoar, las 5 ciudades, Pentápolis, qué fue? Y existen las pruebas históricas, no nace vida ahí todavía, la ceniza está a 3 metros de altura, yo he visto los estudios, he visto las fotografías de las ciudades destruidas, no nacen ni bacterias. ¿Cómo fue la lluvia de fuego tan grande? Y Jesús dice que así será, Lucas 17, así será, con una lluvia de fuego en los castigos finales. Pero a ese actor no le creemos. Tenemos la Biblia, pero no la leemos, entonces llegamos a una fe insípida y a una fe estúpida, perdóname, sin fe, porque sin leer la Biblia la fe es falsa. Eso es como un cristiano, es un soldado sin fusil, pues es un inútil, y un cristiano sin Biblia es inútil también. Y no leemos la Biblia, pero yo les voy a mostrar algunas cosas en la Biblia, en las profecías, y lo que vi en estos días. Los invito por eso el 18 en Belén a la batalla espiritual. Vamos a hacer batalla espiritual y las últimas señales que estamos viendo, y les voy a contar cómo me pasó en estos días algo muy impresionante. En mi enfermedad me pasaron 3 cosas muy impresionantes. Una, que me trajeron el video de la niña de México, donde habla 2 horas, la van interrogando y la va diciendo, ¿no? Va a haber un terremoto en México en tal parte, van a matar al presidente de los Estados Unidos, seguramente va a haber una guerra civil en Estados Unidos, va a haber un colapso económico mundial, y empezó a decir cosas que yo había leído en otras partes. Por ejemplo, la guerra civil de Estados Unidos la leí hace 20 años en Christina Gallagher, la estigmatizada irlandesa, y seguramente está radicalizado Estados Unidos, como está radicalizado Brasil, como está radicalizado España, polarizados. Y bueno, el baile sigue, y lo que viene, el baile es lo peor, lo más difícil. Pero empecé a ver señales en esta población de gente muy querida. Toda la gente es querida cuando usted la acaba de conocer o cuando está de novio, ¿no? Todo el mundo es simpático, es querido, entonces es perfecto, la gente es perfecta. Hasta que usted no profundiza y llega al interior de las personas y va a encontrar lo difícil. Bueno, entonces empecé a ver la enfermera que me vino a hacer las terapias, y muy contenta de conocer al viejito de la televisión y todas las cosas. Bueno, estuve muy contento y muy agradecido por las terapias, por las inyecciones bastante dolorosas que sirven para esos dolores tan fuertes del nervio ciático. Bueno, pero me enteré de muchas cosas. Me dijo que le dejó una baja de peso de como de 18 kilos, que empezó a caerse en la ropa, que empezó a mirarse en el espejo y a veces no se reconocía, ya no se arreglaba, ya no se peinaba, se le caía la ropa, se empezó a desfigurar, empezó a sentir una melancolía, un vacío y una ausencia mental, una cosa rarísima. Entonces la trajeron a un médico en Bogotá, porque el médico del pueblo no supo atinar qué era. El médico de Bogotá le dijo, señora, yo no sé lo que usted tiene, gracias a Dios él acertó. Busque otra clase de ayuda, porque médicamente no hay nada que hacerle. Usted no está enferma médicamente, los exámenes están buenos, pero usted está muy mal. Entonces otra clase de ayuda le dijo una señora, mire, vaya donde el padre X, el padre XX, en tal pueblo, en la esquina de la plaza hay un padre a que ore por usted. Efectivamente el padre vino y oró por ella una vez y 2 veces y 3 veces, le mandó a hacer lo que hay que hacer. Confiésese bien, arrepiéntase, conviértase, usted fue víctima de una brujería. Bueno, entraba al templo y rechazaba lo sagrado, rechazaba la cruz, la Eucaristía, al fin se salía del templo, al fin resistió hasta que pudo ya sentir la Eucaristía, pudo vivir la Eucaristía, empezó a recobrar el peso, a recobrar el pelo, empezó a recobrar la razón, a pasar la depresión, la angustia y a mejorar su vida, ¿no? Y empiezo yo a investigar en el pueblo
Y resulta que por cada cuadra hay un brujo, por cada manzana hay 2 brujos o 3. Es un pueblo infestado totalmente de brujos y todo se maneja con la brujería, los negocios, las relaciones entre personas, relaciones de familia, entonces el desquiciamiento total, también sexual, ¿no? Una señora pues participa con un tipo, 2 señoras, tiene hijos en esta y en esta otra, y eso, bueno, ese es parte de los signos del final de los días que uno vamos a leer en Timoteo, ahora lo que San Pablo le dice a Timoteo. Como la mayoría de los sacerdotes, la mayoría, digo no todos, pero la mayoría no creen las profecías, yo espero que le crean a San Pablo en Timoteo, por lo menos, si le creen a San Pablo ya es un avance en la conversión de estos curitas incrédulos, que hay que orar mucho por ellos. En el próximo programa les voy a mostrar un análisis de la reina de las profecías, que dijo la Virgen que dijo Juan Pablo II que era la Salette, Francia, 1846. Entonces, viendo ese pueblo, descubrí que en el pueblo vecino ocurría lo mismo. Y había descubierto que en el pueblo de más allá, hacía unos años, entré yo con el discípulo y me dijo, este pueblo está lleno de brujas y va a ser destruido, cuando el discípulo profetizaba bien. Y yo todavía le creo algunas cosas porque él es un niño que ha sido engañado y manipulado. Y le creí. Y ya eran 3 pueblos de Cundinamarca. Y Bogotá está lo mismo. Usted enciende el televisor y le dicen ovnis. Hemos detectado los aviones en Chile, los ovnis y las fotos y los 3 ovnis que caminan hacia allá, hacia acá. Bueno, hace muchos años yo tuve un libro del presidente de la Academia de Ciencias de Estados Unidos donde demuestra que los ovnis no existen, que entre 1000 análisis de 1000 apariciones de ovnis, todos se contradecían entre sí. O sea que había ovnis de un lado y un ovni del otro. Y que de acuerdo con la época los ovnis van asumiendo las figuras. Hace 150 años eran globos, después eran bolas de fuego, después se fueron volviendo discos, después discos con ventanas, después, bueno, fueron asumiendo la idea que tienen los hombres de los ovnis, la fueron asumiendo. Ustedes saben que los demonios se visten con las figuras que quieren, son ángeles caídos. San Rafael Arcángel era un ángel y se apareció con la figura del hombre, de un hombre, y hacía como que comía, ¿no? Los santos ángeles se aparecen con figuras humanas y los demonios también se pueden aparecer con la figura de Jesús y de la Virgen María, se pueden aparecer y con figuras de ovnis. Me acuerdo de una película que estaban filmando en Perú, retrataron 300 ovnis que salían por ahí. De acuerdo con los estudios científicos de que leí del presidente de la Academia de Ciencias, sé quién me robó ese libro, espero que lo haya disfrutado y espero que no se vaya a condenar por eso, o por lo menos un purgatorio largo. Todavía el nombre lo tengo en la cabeza. Ese libro de los ovnis me impactó mucho porque era presidente de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, el autor, y decía, el planeta más cercano a la Tierra con posibilidad de vida es a 20.000 años luz. Yo no creo que un aparato de esos viaje 20.000 años luz, a la velocidad de la luz, 20.000 años para llegar a la Tierra. La Tierra es el Belén del universo. Aquí nació Jesús, el que resucitó, Dios con nosotros, Emmanuel. Aquí resulta eso. Bueno, entonces, claro, ovnis aparecen y aparecen en las pantallas y los aviones los ven y pueden destruir un avión y pueden hacer muchas cosas porque son demonios. Esa es la primera señal y San Pablo dice que los hombres de los últimos días rechazan las fábulas profanas y los cuentos de viejas. 1 Timoteo 4. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Entonces, repasamos la brujería en todas partes. En Nueva York hay un satanista en cada manzana. Cuba fue destruida, realmente se acabó. Económicamente era un país próspero, hermoso, intelectualmente maravilloso, musicalmente, bueno, tenía una abominable dictadura, claro.
Vino la Revolución Cubana, que la manejó un psicópata, un sociópata y un egocéntrico como Fidel Castro, con una inteligencia superdotada. Y lo que oía esta neuróloga norteamericana hacer una entrevista sobre eso y sobre Cuba, que fue un país maravilloso, lo destrozó este hombre porque ella no habló de eso. Y yo sí lo leí en un libro de dos periodistas españoles. Se fue a Angola y se consagró como sacerdote palero, sacerdote del palo, la brujería más, el PhD en brujería, era don Fidel. Bueno, y Cuba terminó en eso. Haití consagró el país hace 200 años a Satanás, consagrado literalmente, literalmente. Bueno, y es el vudú que se exporta por todas partes y se acabó Haití, es un país que no es viable, ya no es país, eso ya no es nada. Está como la isla de Puerto Rico, se acabó. Entonces, Haití, Venezuela, el señor Chávez y el señor Maduro fueron al Monte Sorte y sacrificaron, hicieron sacrificios humanos y consagraron a Venezuela al negro Felipe, a María Leonza, al indio Guaitapuro, es que se llama, y a José Gregorio Hernández, que es otra forma de espiritismo muy común en Colombia, muy común, porque todo eso ha penetrado en Colombia también por todas partes. Y lo metieron en los billetes, esos billetes que ellos venden, que sirven para quemar, pues. Y mire a dónde está uno de los países petroleros más ricos del mundo, a dónde lo llevaron, con las consagraciones a Satanás. Se pierde la bendición de Dios. Y nuestro proceso de paz. En el proceso de paz llevaban el mapa de Colombia y antes del referéndum que perdieron y que se robaron, también lo perdieron y se lo robaron después de haberlo perdido. El único país del mundo donde un referéndum no vale, el voto del pueblo no vale. Y bailaron en Cartagena y después en la Plaza de Bolívar una estrella de 5 puntas, un círculo y las babalúes semidesnudas cubanas bailaban alrededor. Nuestros obispos, jajaja, les pareció que eso era cultural, una cosa satánica. Tengo varios amigos sacerdotes exorcistas que subieron a Monserrate y rezaron exorcismos contra eso. Eso le hace un daño terrible al país. Y de nuestro presidente que viajaba a consultar los brujos, no sé si el actual también, me dijeron, espero que no sea verdad, ¿no? Chamanes y las vainas, no. Es decir, consagrar un país al demonio, ¿no? Mire dónde va Venezuela, Haití, Cuba, todas esas cosas. ¿Y a dónde vamos todos? En Nueva York, por cada manzana hay un satanista y sacrificios humanos. Un alcalde en los Estados Unidos hizo un culto a Satanás en un estadio y eso se está volviendo normal, ¿no? Y ahora miramos a Timoteo, es interesante Timoteo. Y siguen los síntomas, ¿no? En Inglaterra hay un ministerio para la soledad de las personas. Imagínense al estado de estupidez que hemos llegado, la soledad. Hay unas fundaciones donde usted contrata a una persona para que le dé un abrazo. Vale 10 libras. Si se acuesta en la cama a ver televisión juntos, vale 30 libras. Y si el abrazo es más completo, vale 100 libras, ¿no? Y viajan de una ciudad a otra a compensar la soledad de la gente, que a pesar de tener buenas pensiones y dinero y suficiente, se muere de soledad. Hay otro ministerio que crearon en Inglaterra que es contra el suicidio. La gente está suicidando porque como no hay Dios, a pesar de que tengan bienestar económico y tengan todo y buen carro y buena casa y todas cosas y pensiones, no hay Dios, se suicidan. Bueno, y la mayoría de los suicidas terminan en las calderas, no todos, pero seguramente muchos suicidios. Hay una nueva forma de un ministerio para los suicidios. Hemos llegado a ese grado de estupidez humana. Y en Europa se ha vuelto como en Colombia,
Y Colombia es más sutil, más sofisticado, más malicioso y más perverso, como es Colombia. Es más el sexo cibernético. Entonces, como los salarios no son tan buenos para los médicos en Rumania, en Hungría y en esas cosas, entonces el sexo por aparaticos, entonces en internet. Si se quita la camisa me paga tanto, si se quita el pantalón me paga tanto, si me muestra tal cosa me paga más. Y entonces una médica que debía ganarse $500 al mes se está ganando $16.000 si se desnuda y si se hace otras operaciones. Pues sexo cibernético. No le estoy diciendo mentiras, todo lo he copiado por la televisión, lo he visto perfectamente. ¿A dónde ha llegado la decadencia, la inmoralidad, la estupidez? En el pueblo donde estuve también descubrí eso de los campesinos, que se perdió el perro y que a un amigo mío se le perdió un gallo que le ha regalado a la hija como mascota, un gallo muy lindo en otro pueblo, y un campesino que simpatizó con él dijo, no, no se preocupe doctor, yo le traigo el gallo, y al otro día llegó con el gallo. Se lo ha robado otro vecino. Entonces eso es, robar no es pecado. Allí en una parroquia muy linda, es una parroquia que yo aprecio mucho, un sacerdote español puso una biblioteca para que los parroquianos, que son estrato 5, ¿sí? Play, Light, Super Light, Super Play, entonces repartía los libros para que crecieran espiritualmente, unos 200 libros, 300 libros, y el nuevo párroco me mostró el stand. Se robaron todos los libros, los parroquianos católicos, todos los libros. Sí, hay que quitar ese mandamiento de no robar porque es una exageración, entonces hay que quitarlo. No robarás. Se roban todo, en todas partes. Bueno, los suicidios, el sexo cibernético, la soledad, los ovnis y el New Age, con el poder mental, el control mental, el método Silva, el Feng Shui, el Reiki, el yoga. El yoga, ustedes no se imaginan los exorcismos que yo he visto del yoga. El famoso exorcismo de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, de aquel yoga que levitaba, que se dio contra el suelo y se vomitó y se arrastró y reptó y todas esas cosas, que fue terrible ese exorcismo de un maestro yoga, los maestros ascendidos, los maestros yogas. Se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades. En los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas, por la hipocresía de los embaucadores que tienen marcado a fuego su propia conciencia. Los falsos doctores, Primera de Timoteo capítulo 4. Primera de Timoteo capítulo 4 dice, rechaza en cambio las fábulas profanas y los cuentos de viejas. No les he dicho nada fuera de la verdad. Los mantras, la brujería. Bueno, la violación de una niña o de un niño cada hora en Colombia, el asesinato de una mujer cada día en Colombia. Cuando yo era niño, hace mucho rato, ¿no? Nunca oí de un feminicidio, nunca. Ni oí de la famosa vieja de Cartagena con las niñas de 12 años y de 10 años con el turismo sexual de los niños. ¡Qué infamia! ¡Qué iniquidad! Dios se ha demorado con Colombia. Si yo les leyera las profecías sobre Colombia que tiene Nelly Madrigal, son terribles y se van a cumplir todas. 12.000, ¿qué? 12.000 de la violencia sexual contra niños, 17.000 desde 2018. 17.000 en Colombia, la violencia sexual contra los niños. Cuide sus niños, ¿no? Cuídelos. Y si tienen padrastro o hermanastros, cuídelos más, ¿no? Porque están desatadas las pasiones en una forma terrible,
que por eso hacen feminicidios, por los celos, por cualquier cosa matan a una mujer o cogen a un niño o violan a un niño, ¿no? La promiscuidad sexual, la violación de niños, la pederastia, que no es solo en los sacerdotes católicos, es en los rabinos judíos, en los pastores evangélicos, en las iglesias de los brahmas, de los yogas, de los todo. El doctor Gala hizo un programa muy bueno demostrando que allá era más abundante que en la iglesia católica. La iglesia católica es donde menos se presenta en las otras. Es una pandemia mundial del demonio que se ha sido desatado al final de los días. Segunda Timoteo 4:1-5, un montón de maestros por el prurito de oír novedades, arrastrados por sus pasiones, se apartarán de la verdad y se volverán a las fábulas, que el poder mental, que la metafísica, que el reiki, que el feng shui, que la magia, que la lectura del té, el tabaco, el cigarrillo, todo eso y todo eso que la iglesia condena y condena la Biblia. Dice que Dios aleja, aparta y que Dios aborrece al que practique esas cosas, al que se echa con un hombre con hombre, mujer con mujer, ¿no? Es abominación para Dios. Y el asesinato de los niños en el vientre de la madre. Decía la vidente de México que las regiones esas donde se practica tanto el aborto iban a ser arrasadas físicamente, totalmente, físicamente. Hoy está llegando un huracán a México, otro nuevo, y viene acompañado de otro, ¿no? Poco a poco, por todas partes va llegando. Segunda Timoteo 3:1-5. Segunda Timoteo 3:1-5. Ten presente que en los últimos días sobrevendrán momentos difíciles. Los hombres serán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, difamadores, rebeldes a los padres, ingratos, irreligiosos, desnaturalizados, o sea, van contra natura, ¿no? Las relaciones sexuales, todo eso. Implacables. Hay que ver, vamos a hacer una enciclopedia de las formas de delinquir en Colombia. Uno ve, la policía debe hacer eso, es bien interesante sacar de la A a la Z. Calumniadores, disolutos, despiadados, enemigos del bien, traidores, temerarios, infatuados, más amantes de los placeres que de Dios. Miren esa cosa tan horrenda de Cartagena. Tendrán apariencia de piedad. Apariencia de piedad. Ay, sí, yo rezo. Yo no le hago daño a nadie. Cuelgan un rosario en el carro amarillo, todos son santos, ¿no? Y uno dice, ¿para qué le sirve eso? Y no, para protegerme. Es que el plástico no protege, hermano. Usted puede rezar el rosario y puede ir a misa todos los días o ir los domingos. Y si no obedece a Dios, no está en nada. Está de candidato a jefe de calderas. Con razón decía Olivita que hoy los jóvenes se están condenando, la mayoría de los jóvenes y de los niños. Decía Olivita, la vidente de Garagoa, y decía que la mayoría de los sacerdotes, aunque les duela, no importa, ojalá les duela bastante, se están condenando, decía Olivita. Segunda Timoteo, características de los hombres de los últimos tiempos, 3:1-5, ¿no? Irreligiosos, desnaturalizados, implacables, calumniadores, disolutos, despiadados, enemigos del bien, traidores, temerarios, infatuados, más amantes de los placeres que Dios, y tendrán apariencia de piedad, pero desmentirán su eficacia. El libro del Apocalipsis dice lo mismo sobre los hombres de los últimos días, ¿no? Dice exactamente lo mismo, que tienen una apariencia externa de ser religiosos, y eso es la gran apostasía a que hemos llegado. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Impunidad. En Colombia, por cada 100 delitos contra los niños, se captura un delincuente. En Estados Unidos, por cada 100 delitos se capturan 98 o 99. Esa es la diferencia entre la justicia norteamericana y la justicia colombiana. Vuelvo a la cifra.
En Colombia por cada 100 delitos contra niños se captura uno, en Estados Unidos por cada 100 delitos se capturan 99, ¿no? Colombia ha permitido la impunidad, sobre todo en el gobierno anterior vimos eso, impunidad total, lo que le permitió a la gente delinquir mucho más fácil y llegar a la narcos, a este estado de anarquía tan terrible que estamos viviendo. Y a sentarse en un programa de televisión, a defender el aborto como derechos humanos, me hace acordar de capítulo 5 de Isaías, que dice que al final de los días al bien lo llamarán mal y al mal lo llamarán bien, a lo dulce lo harán por amargo y a lo amargo le darán por dulce, ¿no? Y eso lo defienden como si fuera pues de verdad un derecho humano, o matar a los viejitos ahí en los hospitales, o fuera de los hospitales, o entregarlos, o dejarlos, o abandonarlos. Antes era lo más sagrado, la vejez, ¿no? Y lo cuidaban en la familia, ahora no, ahora lo botan. Ya es fastidioso a no tener hijos. Entonces, nos hemos ido contra la ley de Dios. Romanos 1, el apóstol San Pablo nos dice que invirtieron los valores, ¿no? Los invirtieron, quedó invertido todo, somos una mano de invertidos. ¿Por qué no había abortos cuando yo tenía 15, 18, 20 años? No había homosexuales en la universidad, yo no conocí, ¿no? Ni en el colegio. ¿Por qué esta pandemia de maldad y calificar el mal como bien y al bien como mal? Desde las cortes, ya desde las altas cortes. Ya no son cortes, son cortesanos. Es impresionante lo que está sucediendo en Colombia. La impunidad. Un país que vive la impunidad completa lleva a un estado total de anarquía y a unos seres humanos salvajes, como estamos viéndolo por estos días en todas partes, las formas de asesinato. A mí me gustaría que la policía me diera, a veces oigo los noticieros, las formas de delinquir en Colombia que son muy maliciosas, astutas, inteligentes y malvadas, ¿verdad? Todos los días capturan y capturan y capturan. Yo no sé qué van a hacer cuando el fiscal dijo que ya no cabían en la SURI, que ya no. Yo creo que el fiscal hace un buen trabajo, trata de hacer un buen trabajo, a pesar de que viene de la administración anterior. El robo de todo como institución. El robo es una institución. Como le digo, salen los campesinos a la finca vecina, ordeñan las vacas del vecino, se pierden las gallinas, pero las que no son de él. Eso es una cosa impresionante. Esa experiencia en 2 o 3 pueblos en Cundinamarca me impactó mucho. Me impactó mucho. Me decía el dueño de una finca que cuando él salía y volvía, se han perdido las gallinas de él o el perro de él o alguna cosa, pero no, el campesino no. Era una cosa impresionante. Y siempre hay una disculpa, hay una excusa. El robo por todas partes. Cuando decía un famoso político colombiano que es bien izquierdoso, decía que en el ADN de los colombianos eran ladrones. Y sí, yo les sugiero que pongan en el escudo de Colombia en lugar del cóndor un róbalo, ¿no? Hemos llegado a una total impunidad y estamos entrando en un estado anárquico. Al bien lo llaman mal, al mal lo llaman bien. El desencadenamiento de la verdad, es decir, la moral se viola constantemente, la visión de los niños, la de los ancianos, todo eso. Entonces, también tuve una experiencia muy fuerte en el pueblo. Me invitaron que hiciera un combate espiritual, por eso voy a hacer el seminario el 18 sobre el combate espiritual y las últimas señales. El combate espiritual es como vencer los ataques del maligno. Lean Efesios capítulo 6, a Pablo. Y fui y les hice un pequeño combate espiritual en un grupo de 6 u 8 personas ahí en el pueblo y resulta que
la que se las daba de teología y que sabía teología y que era experta en no sé qué, se le infló el estómago, se le hincharon los párpados y se sintió alterada. De las 7 personas que estaban allí, 6 estaban contaminadas. Con la oración se producen esos resultados. Y uno ve toda esa contaminación que llevaban consigo, y estas eran las que iban a grupos de oración, contaminadas. Entonces vamos a hacer combate espiritual. Voy a ver si termino mi libro sobre combate espiritual, Efesios 6, 10, 20, ¿no? Y los daños y las consecuencias desde la Biblia, el mal, lo que significa el mal, y el malo, el maligno, ¿sí? Y el daño que está haciendo en el mundo por todas partes, en las naciones, como vimos, países enteros arrasados. Y después los mensajes sobre el fin de los días, y sobre eso voy a terminar diciendo una cosa muy importante, ¿no? Las tinieblas llegarán al mundo y el mundo sufrirá un gran dolor. Dice aquí esta señora, dice, el dragón rojo se pasea entre la cúpula y el sagrado santuario del Vaticano, queriendo confundir al papado y al ministerio cardenalicio, al raíz del arzobispado, queriendo distorsionar la iglesia en los dogmas y en las leyes católicas. Hace 10 años, profecías de doña Nelly Madrigal. Cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia. De los dogmas y las leyes católicas. Todo esto ocurrirá prontamente. Esto lo dijo hace 10 años. Bueno, me pasaron 3 cosas desde que regresé de esas vacaciones un poco dolorosas. Me pasaron 3 cosas. Una, en que me trajeron el video de la vidente de México, 2 horas, en que habla de todo esto, lo mismo, diciendo que nos acercamos al aviso, el aviso de Garabandal, que precede, al aviso lo precede la guerra, el cisma, todo eso que sabemos. Ya lo hemos oído bastantes veces. Después vino un sacerdote y me trajo un mensaje con 15 citas bíblicas y le creí. Yo no creo en todos los mensajes que me traen, digamos que el 97% no creo, o el 95%, sin pasarlo por el tamiz del discernimiento. Mire las bestialidades que la gente ha hecho con comunidades y una cantidad de cosas que la gente ha hecho por no pasar el tamiz del discernimiento. Y después nos echan la culpa a nosotros. No nos han consultado y nos echan la culpa. El tamiz del discernimiento, pasarlo por el tamiz del discernimiento. Entonces me trajo este mensaje este sacerdote y le dije, padre, eso es verdad. Me dijo que habíamos llegado a la etapa final, que se había terminado el tiempo de la misericordia, que comenzaría el tiempo de la justicia, que vendrían calamidades sobre el mundo terribles, que no habría comida, que no habría bebida, Lo que sabemos. Todo eso que nos ha dicho Luz de María, que nos han dicho los mensajes, el sacerdote me lo leyó. Le dije, padre, présteme el mensaje. No puedo. Bueno. ¿Quién se lo dio? Una monjita en Tunja y un sacerdote joven. Bueno, le creí, porque este es un buen sacerdote y me trajo el mensaje. Yo estaba en la cama todavía ya con mi ciática. Y después me llama de Medellín un amigo y me dice que ese topo se encontró con un sacerdote en la calle que lo cogió del brazo y le dijo, quiero orar por usted, de la diócesis de Sonsón, Río Negro. Él estaba en Medellín. Le dije, es que le quiero decir que hemos entrado en el final de los tiempos, final. No, el fin de los tiempos comenzó hace rato, le dijo, la tribulación comenzó hace rato y vamos a entrar en la gran tribulación. Y ya cuando me dieron ya la tercera vez que me hablaron de esto, dije, pues ya llegamos. Lo que mi amiga médica, cuando estuve en Garabandal hace 3 meses, le dijeron, la prima de Conchita, que entre noviembre y diciembre y Semana Santa vendría el aviso. Quiere decir que entre noviembre, diciembre y Semana Santa vendrán terribles acontecimientos sobre el mundo. Ahora que los Estados Unidos se retiran del pacto de misiles nucleares de corto y mediano alcance, como resolvió el señor Trump, y dije, los rusos amenazaron con las terribles consecuencias de la guerra, todo se está cocinando, todo se va cocinando, todo se va viendo ahí, ¿no? De manera que no solamente en la parte profética, sino en la parte geopolítica.
¿no? Acuérdense que yo le jalo a la geopolítica, a la ciencia política. Se va cocinando, y ya esta cuarta circunstancia de mi amiga que le hablan en Garabandal y le dicen que se cuide, una prima de Conchita, porque entre noviembre y diciembre y marzo vendrán esos acontecimientos que son, eso va precedido por el cisma después de lo de Monseñor Viganó con Bergoglio, pues ha venido cocinando mucho más lo que les leía de los mensajes de Nelly, y hay muchos más mensajes. El antipapa, reconocido como el papa legítimo de la Iglesia y cabeza legítima del Estado Vaticano. El antipapa será reconocido como papa legítimo de la Iglesia y cabeza legítima. Esta Iglesia estará unida con otras falsas religiones. Estas se unirán bajo la universalidad del paraguas masónico. De esta heterogénea unión ecuménica se establecerá la religión del supuesto mundo civilizado. ¿Saben de quién es esta profecía? Del padre Maximiliano Kolbe, San Maximiliano Kolbe, el polaco, de la Inmaculada Virgen María. Es una profecía de San Maximiliano Kolbe, que me topé por ahí, me la encontré por ahí. Se la vuelvo a leer, San Maximiliano Kolbe. San Francisco de Asís también decía, ¿no? También decía lo mismo. Decía que habrá un papa electo no canónicamente que causará un gran cisma. Se predicarán diversas formas de pensar que causarán que muchos duden, aun aquellos de las distintas órdenes religiosas, órdenes religiosas que dudan, hasta estar de acuerdo con aquellos herejes que causarán en mi orden se divida, los franciscanos se dividan. Entonces habrá tales disensiones y persecuciones a nivel universal que si esos días no se acortaran, aún los mismos elegidos se perderían. San Francisco de Asís. Dios no les enviará un verdadero pastor, sino un destructor. San Francisco de Asís. Óiganlo, óiganlo. No soy yo, no me acusen a mí, por favor. San Francisco de Asís y el padre Maximiliano Kolbe. Son profecías de San Francisco y del padre Maximiliano Kolbe. Y si no le creen a San Francisco y al padre Maximiliano Kolbe, no sé si le crean a San Pablo, no sé, porque es que ahora llegará un tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina de que hay que casarse una sola vez, que hay que tener hijos, ¿no? Que hay que estar en gracia de Dios, confesarse, comulgar, todas esas cosas. No soportarán la sana doctrina, ¿sí? Sino que arrastrados por sus propias pasiones se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades. Separándose de la verdad se volverán a las fábulas, ovnis, el poder mental, la metafísica, el reiki, el acuario. Yo soy de Virgo, de Libra, no, de Acuario. Entonces, todos esos horrores que la gente está metida ahora. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Bueno, los invito el 18 a combate espiritual y las últimas profecías ya. Les doy un gran adelanto, les doy sobre las últimas profecías y lo que me ocurrió en la cama y lo que me ocurrió en estos pueblos, que tristemente los vi completamente infestados. Me decía un sacerdote exorcista que exorcizó a esta querida enfermera, le mando un abrazo y un saludo y mi gratitud, mi agradecimiento, que cuando bajaba a ese pueblo, lo invitaban a veces, sacerdote exorcista, sentía, él tiene el don de conocimiento, sentía la brujería terrible dentro del pueblo. Este pueblo, y dentro del otro pueblo el discípulo la sintió. Cuando entramos él no lo conocía y me dijo, este pueblo va a desaparecer porque hay muchas brujas y brujos, sobre todo brujas, no sé por qué es una predilección femenina, la misma curiosidad de Eva, ¿no? La predilección femenina por las cosas extrañas, y la curiosidad de Eva sigue imperando, es fuerte. A mí me da mucho pesar cuando veo en televisión
personas inteligentes hablando del aborto como un derecho. Virgen Santísima, qué miedo. Se les olvida el autor de la vida, se les olvida el autor de la vida y el castigo que eso va a traer sobre países enteros como México, como decía la vidente de México. Les voy a pedir un favor muy grande. Nos aproximamos más a la Navidad y Belén le regala a 2 o 3 párrocos del sur de Bogotá cerca de 500, 1000 regalos para los niños. Y nosotros le regalamos a los niños siempre un vestido que abrigue, una ropa que abrigue, ¿no es cierto? Un muñeco o una muñeca o un carrito. Si es varón, un carrito, si es una niña, una muñeca, y algo de comer, para no dejar al niño sin comer. La Iglesia Católica ha sido muy generosa en eso. El señor cardenal tiene unos comedores donde están atendiendo muchos venezolanos. También debíamos atender a muchos colombianos que están pasando hambre. Regala una sonrisa en Navidad, ¿no? Numeral Bancolombia, cuenta corriente. Le voy a dar la cuenta corriente en numeral Bancolombia, cuenta corriente, para que nos consignen para los niños y para Belén, si quieren también para Belén. 165 054 08 657. Numeral Bancolombia, cuenta corriente 165 054 08 657. Regala una sonrisa en Navidad, o nos traen los regalos o el dinero si quieren, porque el año pasado le repartimos al padre Edward y a otros sacerdotes cerca de 1000 regalos en la Navidad. El padre reparte 1000, 1500 regalos en Navidad a los niños allá. Que una sola vez en la vida reciban algo para esos fríos tan tenaces que hacen en esas montañas, y que reciba al niño una sola vez en la vida un carrito, o una niña una muñeca, ¿no? O algo que abrigue y algo de comer. Los niños siempre quieren comer algo. Esas 3 cositas es un buen regalo para un niño, ¿no? Y usted está consignando donde no hay inflación ni devaluación. Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte y enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con los efectos de la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Nuestro santo ángel de la guarda, velad por nosotros. Los espero aquí en Belén el 18 en el seminario. Ya están listas las escarapelas, ya están listas. Dios los bendiga.